Hola y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que me estés escuchando. Yo soy de Camerón Cubano y te invito a que te quedes los próximos minutos, ya que estaremos hablando de Cuba en este podcast que se llama Háblame de Cuba. Contaremos historias, anécdotas y vivencias personales. Y bueno, para comenzar ya y entrando en ambiente, pues el día de hoy estaré hablando sobre las universidades cubanas y cómo fue que yo entré a la universidad. Bien, pues hace muchos años, bueno, tampoco fueron tantos, pero hace algunos años, vamos a decir que hace más de 10 años. La forma de ingreso es un tanto diferente a como es hoy en día. Verán, cuando yo estaba en el preuniversitario, eh, pues normalmente todos los años se hace un corte evaluativo, o sea, que son las pruebas finales y te dan un promedio. Todos esos promedios, o sea, los de décimo, 11 y 12 grado, que sería primer año en bachillerato, segundo en bachillerato y tercero, sería el 12 grado. Ahora, para entrar a la universidad necesitas hacer pruebas de ingreso, pero se hace lo que se conoce en Cuba como un escalafón a nivel provincial. ¿Cómo se conforma este escalafón? Primero con esos promedios de todos los años en los que estuviste en el preuniversitario o en el bachillerato, como lo conocen en otros países. Ahora, cuando estás en 12 grado, se hace un corte antes de tiempo. Se hace como en enero, no recuerdo si es en enero, finales de año, a mitad de curso, como en el primer semestre, ¿no? Hasta ahí se toman las notas y se hace un promedio general. Ese promedio es el que te va a servir para presentarte a los exámenes de ingreso. ¿Qué sucede? Cuando ya hacen el corte en aquel entonces, cuando ya se hacía el corte, pues tú tenías una idea de qué carrera ibas a estudiar. Si era una carrera de letras, una carrera de ciencias, una carrera de ciencias pero biológicas. Vamos a suponer que yo quería estudiar medicina, ¿ya? Entonces, cuando ya terminamos de hacer ese corte y ese escalafón, ya tenías el promedio tuyo. Supongamos que tenía un promedio de 99 puntos. Con ese promedio yo me iba a presentar a los exámenes de ingreso, que eran en ese entonces 3 exámenes. ¿Cuáles eran? Pues bien, si querías estudiar una carrera de letras, tenías que hacer, o sea, todo el mundo tenía que hacer por obligación 2 exámenes. Uno era matemática y otro era eh, historia. Si querías presentarte a una carrera de letras, tenías que hacer adicionalmente español. Si querías hacer una carrera de ciencias biológicas, en este caso medicina, estomatología, tenías que hacer adicionalmente de matemática e historia, biología. Y si querías estudiar una carrera técnica, no sé, una ingeniería, pues tenías que hacer física. ¿Qué hacían ellos? Eh, Había un proceso que todavía existe actualmente, pero pues en aquel momento era más, en el que se dividían los grupos de acuerdo a el área, o sea, de las materias en las que ibas a presentar tu carrera. Reunían a todos los de humanidades, en este caso los que iban a hacer español, en un aula. Reunían a todos los de ciencias biológicas en otra y a todos los de física o ciencias técnicas en otra. Nos daban a todos en común asignaturas de preparación, en este caso matemática e historia, pero adicionalmente nos daban física o biología o español, ya de manera más intensiva, por alrededor de 3, 4 meses. O sea, incluso había en aquel entonces, se estilaba mucho el tema de preparación para las pruebas de ingreso por medio de videotutoriales que al final pues eran sencillamente transmitidos por la televisión.
Imagínense que por lo general eran por la mañana, o sea, empezaban a las 8 de la mañana, entonces tenías que ir a esa aula, tenías que, pues, como decimos en Cuba, espantarte aquello y empezar a estudiar y estudiar, o sea, aquello era realmente una tortura. Yo, en mi caso, pues, no llegué a completar eso. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando entré en 10.º grado que empezó a correr el rumor de que se había creado una nueva universidad en Cuba. Era la conocida Universidad de las Ciencias Informáticas, donde yo estudié. En aquel entonces, pues yo la verdad no tenía completamente elegido informática como la carrera que quería estudiar. Sabía que podía estudiar informática en mi provincia, o sea, eso lo tenía claro, pero estaba esta famosa universidad y entonces en ese año se empezaron a correr videos, fotos, porque fue el primer año que recibió estudiantes. Eso fue en el 2002, si mal no recuerdo. O sea, del 2001 para el 2002 empezaron a recibir ya estudiantes. Entonces, recuerdo que tenía un compañero que él estaba incluso en la misma beca igual que yo, porque estábamos becados, es un preuniversitario becado, y pues me llevaba muy bien con él, era muy inteligente, o sea, o es muy inteligente porque hasta donde sé todavía está bien. Y pues fue de los primeros que le llegó esa carrera. Todo el mundo estaba muy emocionado, que si la UCI, que si la UCI, la Universidad de las Ciencias Informáticas. Pues bien, resulta que para los que queríamos estudiar ciencias informáticas en esta universidad, no teníamos que hacer este examen. Yo no sé si era un experimento, yo no sé realmente en qué se basaron, pero pues realmente nos benefició porque si algo hay que decir es que todo este proceso para las pruebas de ingreso es muy, pero muy estresante. Imagínense que eh, pues son 3 días diferentes, creo que es con un margen de 2 o 3 días entre examen y examen, son exámenes de 4 horas mínimo, y la verdad, no lo voy a negar, o sea, yo lo viví, pero no como estudiante, y sí se vive una tensión muy grande. Te pones nervioso, te sales mal en el examen y pues ya la verdad la carrera que tú querías, pues ya no te va a llegar. O sea, imagínense que son pocas carreras y sacaste una nota muy mala, pues ya. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que ellos implementaron un examen de aptitud para entrar a la universidad esta, la Universidad de las Ciencias Informáticas. De mi preuniversitario fuimos varios los que solicitamos esta carrera y tuvimos que presentarnos. O sea, siempre nos hablaban, no, que si un test psicométrico, que si un test psicométrico. Incluso me acuerdo que por aquel entonces, pues yo no sabía lo que era un test de coeficiente intelectual, o sea, realmente que ese es el nombre. O sea, creo que había hecho alguno de niño, pero como tal, no tenía esa experiencia. Y se empezaron a filtrar algunos posibles exámenes, pero era algo así muy, muy vago, o sea, no había realmente una idea a lo que nos íbamos a enfrentar. ¿Qué sucedió? Pues nos reunieron a todos a nivel nacional un día a una hora específica en diferentes sedes. Ahí nos presentamos todos. O sea, entramos como un examen cualquiera. El examen creo que dura aproximadamente como 30 minutos, o sea, no más que eso. Creo que tenía como seis pruebas. Bien. Entonces, pues tenías que llevar identificación y todo, etcétera, etcétera. Ya entrábamos al examen. ¿Cómo era el examen? Pues al principio te enseñaban un ejemplo de lo que iba a verse en el examen. No sé, examen de lógica, examen de sucesiones, exámenes de cálculos, así, cosas por el estilo. Y pues veíamos un ejemplo para que supiéramos de qué se trataba este examen. Entonces, pues decían, el primer examen, pasen a la primera página, así es como se resuelve, etcétera, 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 etcétera.
y tienen, no sé, 2 minutos para resolverlo. Cuando yo diga comiencen, pues pueden comenzar. Entonces decía, no, comiencen. Y empezaba a resolver tu examen, terminen. Pasen a la siguiente página. El próximo examen es de cálculo de problemas, ¿no? Que se puede calcular así, 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 así. Perfecto. Comiencen. Y ahí empezabas a resolver tu examen. Terminaste. Bueno, la cuestión es que yo recuerdo exactamente incluso el día que se hizo el examen. Fue el 13 de diciembre. O sea, de hecho el día que va a salir por primera vez estos podcasts. Fue el 13 de diciembre. No recuerdo si fue, ahorita no recuerdo exactamente el día de la semana que fue, pero bueno, fue un 13 de diciembre, eso sí me acuerdo. Entonces, después de eso, pues todo el mundo te preguntaba, no, ¿y cómo saliste? Es lo primero que te pregunto, no, ¿y cómo saliste? ¿Cómo saliste? Imagínense. O sea, ¿cómo decirle a alguien cómo saliste en un examen de coeficiente intelectual en el que varios de las pruebas, o sea, eran 6 pruebas, creo que llegué a resolver completamente 2, otras 2 casi que las termino y hubo 2 más que obviamente dejé a la mitad porque el tiempo no te alcanzaba y es que también estaban hechos para eso. O sea, precisamente no sé o por lo menos no tengo conocimiento de que alguien haya completado todos los exámenes. Quizás hubo alguien, o sea, un genio de otro mundo que sí completó todos los exámenes, pero por el tiempo, la verdad, había exámenes de esto que no daba, no te permitían. Entonces, la atención comenzaba desde ese momento hasta que ya supimos los resultados, o sea, porque se tardaban aproximadamente 2 meses. Creo que el resultado estuvo, si mal no recuerdo, finales de febrero o principios de marzo. Fue algo así, fue como el 20 de febrero, una cosa de esa. Y pues todo el mundo estaba a la expectativa, que si me habrá llegado. La cuestión es que al final se hizo un escalafón, que es un estado, o sea, por promedio. Obviamente nunca dijeron cuántos puntos obtuviste, ni mucho menos, o sea, todo fue completamente secreto. Ellos hicieron un escalafón completo a nivel provincial y otorgaron 200 plazas por provincias así había provincias que lo otorgaban menos, había provincias que lo otorgaban más. Por lo menos en mi provincia otorgaron 200 plazas. Eran creo que 100 hembras y 100 varones. Algo de eso me dijeron en ese momento. Pues bueno, la cuestión es que al final nos dijeron que nos había llegado la carrera y que por supuesto pues ya no teníamos que presentarnos a los exámenes de ingreso, porque a pesar de haber hecho estos test de coeficiente intelectual, teníamos que tomar la preparación como si no nos hubiese llegado la carrera. En el momento que nos llegó, pues ya solamente fue cuestión de terminar asignaturas pendientes y pues ya irnos para la casa. Así fue como pues llegó, o sea, me llegó la carrera que yo estudié, que fue ingeniería en ciencias informáticas. Bien, ¿cómo funciona para el resto? Para los que no nos llegan carreras así, por ejemplo, hay otras carreras que piden algún requisito extra, como es arquitectura, no sé, quizás periodismo, lengua inglesa, relaciones internacionales, pero bueno, para el resto de los que no tienen requisitos extra la carrera, pues ¿cómo funciona? Ya. En aquel entonces, pues te presentabas a tus 3 exámenes, matemática, historia y física, por ejemplo. Te promediaban el resultado de esos exámenes y luego te lo promediaban o creo que era el 50% de lo que tenías más el 50% de los exámenes de ingreso, si mal no recuerdo, o sea, si me equivoco, por favor, discúlpenme, porque yo la verdad no, en aquel entonces pues ya han pasado bastantes años de eso y no recuerdo bien, pero bueno, al final eso es matemática, eso es promedio y se acabó. Entonces hacían un escalafón a nivel provincial y decían, por ejemplo, Santiago de Cuba, son tantas carreras de medicina. Sobre todo la medicina es una carrera muy popular allá en Cuba, la verdad.
Y pues como se estudia en cada provincia, llegan muchísimas. O sea, y los cortes de los escalafones, estos promedios, son relativamente aceptables, ¿no? Imagínate que terminabas con 90 y tanto de promedio, pues tenías grandes posibilidades de que te llegara medicina. Además, también hay que decir que es una carrera muy cotizada. Pero vamos a irnos por las más difíciles. Por ejemplo, microbiología, alimento. Esas carreras son bien cotizadas y por lo general se estudian en La Habana, ¿ya? Entonces decían, vamos a suponer, Santiago de Cuba te van a llegar 5 carreras de microbiología, ¿ya? Entonces ellos empezaban a buscar porque tenías que llenar una boleta primero de cuáles carreras tú querías en un orden de jerarquía, o sea, la que más querías primero, la segunda que más querías, así, la tercera así, etcétera, etcétera, etcétera. Eran 10, creo. Entonces ellos hacían un promedio. Con ese promedio ellos decían, bueno, a ver, ¿quiénes son los 5 primeros que quieren, de acuerdo al escalafón, estudiar microbiología? Ah, fulanito, fulanito y fulanito. Entonces eso se hacía, se cotejaba a nivel nacional. Pues la verdad es bastante complicado, o sea, no puedo darle más detalles, no porque no quiera, sino porque pues tampoco conozco completamente cómo se mueve todo el proceso esto dentro ya del Ministerio de Educación Superior, todo el proceso de las universidades, eso no lo conozco, o sea, no lo conozco ciencia cierta. Solamente sé que se hace el escalafón, se le otorga las carreras de acuerdo al promedio que hayan obtenido y pues ya al final pues te llega tu carrera. Los resultados se dan creo que en julio, junio, julio, porque los exámenes por lo general son abril o mayo. Por ahí está, o sea, te dan un margen de unos meses para que te prepares y te presentes a los exámenes y pues ya. Hasta que al final pues ya te otorgan la carrera que tú escogiste o la que te llegó según el promedio que tuviste. Yo recuerdo que en mi año pues creo que fue un año atípico porque los exámenes vinieron muy fuertes. O sea, conozco muchos de mis compañeros que eran o son muy buenos en matemáticas y terminaron con un promedio, por lo menos en esos exámenes, bastante feo, por así decirlo. O sea, salieron bastante mal en los exámenes, por lo menos en de matemática. Y recuerdo que hubo algunos que se les otorgó medicina a pesar de haber desaprobado el examen de matemática, este, haber sacado 2 puntos. O sea, imagínense ese nivel. Y sí entiendo que no fue todo el mundo, hubo casos, pero pues así es más o menos cómo funciona. Actualmente ya no hay que hacer examen de física. Hasta donde tengo entendido son 3 exámenes nada más, historia, matemática y español. Vayas a estudiar la carrera que quieras. Y pues obviamente, si tú por ejemplo tenías posibilidades de estudiar lo mismo una carrera en aquel entonces, técnica y de ciencias biológicas, pues tenías que decidirte. Porque hacer 4 exámenes, sí, la verdad. Y no recuerdo si hubo alguien que lo hizo de esa manera. Pero pues así es más o menos cómo funciona el sistema educativo en Cuba, sobre todo cuando vas a entrar a las universidades. Hoy en día pues siguen habiendo el mismo proceso, por lo menos. No sé cómo estará en este momento con todo lo que ha pasado de la pandemia, pero la verdad pues es bastante estresante todo el proceso. Es bastante estresante y como en la mayoría de los países, o sea, los estudiantes que se presentan a los exámenes de educación superior siempre genera esa ansiedad, ese estrés en los días previos y sobre todo el momento del examen. Pero bueno, así Cuba y la educación superior. Y pues por hoy sería todo. Les agradezco si llegaste hasta el final de este video. Te agradecería mucho que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Decamerón Cubano, tanto en Facebook como en YouTube, como en Spotify.
Ahí puedes encontrar este podcast, Háblame de Cuba. Estaremos publicando podcast todos los lunes a las 9 de la mañana. Y si te parece interesante, pues puedes incluso también comentar ahí, comentar y dejarnos tu opinión. Si tienes alguna sugerencia, también puedes hacerlo por medio del correo de cameroncubano@gmail.com. Y si también quieres contar alguna historia y no tienes el espacio, nosotros podemos hacerlo aquí por ti. Déjanos saber. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo podcast.